Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y sobre todo, con muchas ganas de enterarse de cositas jugosas sobre el mundo del espectáculo turco. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en una de las rupturas más comentadas y, para ser honestos, que más nos dolió a muchos de nosotros, la de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, esa pareja que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella, esa pareja que parecía destinada a durar para siempre, esa pareja que de repente, un día, ¡pum!, desapareció. Hoy no les voy a prometer la verdad absoluta porque, seamos realistas, nadie conoce la verdad completa de una relación más que las dos personas que la viven. Pero sí les voy a prometer que vamos a explorar todas las teorías, todos los rumores, todas las pistas que se han ido dejando a lo largo de los años para intentar entender, al menos un poquito, qué fue lo que realmente pasó entre Atay y Serine. Vamos a desmenuzar los hechos, a analizar las declaraciones, a revisar las entrevistas y, por supuesto, a recordar los momentos más emblemáticos de su relación. ¿Están listos? Yo sé que sí. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, como dirían en mi pueblo, los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde les traigo lo mejor del mundo del entretenimiento turco, desde series y películas hasta la vida personal de sus actores favoritos. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio de la ruptura de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Recordemos un poco. Su historia comenzó en 2013, cuando ambos eran estrellas en ascenso en el mundo de la televisión turca. Atay ya había conquistado a la audiencia con su papel en Anferia Koydum, una serie que marcó un antes y un después en su carrera y lo consolidó como un galán de telenovela. Su interpretación de Emir Sarrafolu, un chico rico, rebelde y con un corazón oculto, le valió el reconocimiento del público y de la crítica. El drama, centrado en las diferencias de clase y los secretos de familia, resonó profundamente con la audiencia turca e internacional, catapultando a Atay a la fama. Serine, por su parte, brillaba en Medcezir, la adaptación turca de la famosa serie de OC. Interpretaba a Mira Beylice, una joven rica y problemática, atrapada en un mundo de privilegios y adicciones. Medcezir fue un éxito rotundo en Turquía, convirtiendo a Serine en una de las actrices más populares y solicitadas del país. Su belleza, talento y carisma la convirtieron en una verdadera estrella, y su personaje de Mira la consagró como un ícono de la moda y la juventud. La serie, que exploraba temas como el amor, la amistad, la familia y las segundas oportunidades, capturó la atención de una amplia audiencia y solidificó la posición de Serine como una de las actrices más prometedoras de su generación. Su relación al principio fue discreta, casi secreta. Los paparazzi los capturaban en fotos robadas, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos de Estambul o escapadas a lugares paradisíacos como las playas de Bodrum o las montañas de Capadocia. Pero ninguno de los dos confirmaba nada. Era un secreto a voces, un rumor que se alimentaba de las expectativas de sus fans y de la curiosidad de la prensa. Cada foto, cada gesto, cada mirada era analizada al detalle, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la relación. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre la vida privada de las celebridades, seguía cada uno de sus movimientos, publicando artículos y reportajes que alimentaban la especulación y el interés del público. Luego, poco a poco, comenzaron a mostrarse más juntos en público. Compartían fotos en sus redes sociales, aunque de forma sutil, sin caer en la sobreexposición. Asistían a eventos de la mano, irradiando felicidad y complicidad. Daban entrevistas donde, aunque sin entrar en detalles íntimos, dejaban entrever lo felices que eran, hablando del apoyo mutuo en sus carreras y de la importancia de tener a alguien que los entendiera y los acompañara en el vertiginoso mundo del espectáculo. Se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía, un símbolo de juventud, éxito y amor. Su relación era vista como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que había surgido en medio de la fama y el glamour. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. En 2019, después de casi 6 años de relación, llegó el anuncio que nadie quería escuchar: Atay y Serine habían terminado. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había desmoronado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desilusión y incredulidad.
Los fans, que habían idealizado su relación y los veían como el ejemplo perfecto de amor verdadero, se sintieron traicionados y descorazonados. Y como suele suceder también, la ruptura vino acompañada de un sinfín de rumores, teorías y especulaciones. La prensa turca, lejos de respetar su privacidad en un momento tan delicado, se lanzó a investigar los motivos de la separación, publicando artículos y reportajes llenos de conjeturas y acusaciones. Los foros y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y debates, con fans que defendían a uno u otro miembro de la pareja, o que intentaban encontrar una explicación lógica a lo sucedido. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Una de las teorías más extendidas es la de la incompatibilidad de agendas. Ambos estaban en el punto más alto de sus carreras, con proyectos demandantes que los obligaban a viajar constantemente y a dedicar largas horas al trabajo. Atay, después de consolidarse como un galán de telenovela, había incursionado en el cine y estaba explorando nuevos géneros y personajes. Serenei, por su parte, seguía cosechando éxitos en la televisión y el teatro, además de haber firmado contratos con importantes marcas de moda y belleza. Se decía que apenas tenían tiempo para verse y que la distancia había terminado por desgastar la relación. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales y los compromisos profesionales les impedían pasar tiempo juntos y disfrutar de su relación. Esta teoría tiene sentido, hasta cierto punto. Es verdad que la fama y el éxito pueden ser muy exigentes y que mantener una relación estable en esas circunstancias es un desafío enorme. La presión mediática, las expectativas del público y la constante exposición pueden poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas. Pero, ¿era esta la única razón? ¿O había algo más detrás de la ruptura? Otra teoría que circuló con fuerza fue la de las infidelidades. Algunos medios aseguraron que Atay había sido visto con otras mujeres en fiestas y eventos sociales, mientras que otros apuntaban a Serenei como la responsable de la ruptura, mencionando encuentros secretos con otros actores y modelos. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones fue confirmada y ambos siempre negaron rotundamente cualquier tipo de engaño. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las noticias falsas son pan de cada día y que muchas veces se utilizan para generar controversia y aumentar la popularidad de los involucrados. La prensa sensacionalista, ávida de titulares llamativos, no duda en inventar historias y exagerar los hechos con tal de vender más ejemplares o conseguir más visitas en sus páginas web. Una tercera teoría, quizás la más realista, es la de que simplemente se desenamoraron. A veces las relaciones llegan a su fin de forma natural, sin que haya un culpable o un drama de por medio. Simplemente las personas cambian, evolucionan y lo que antes funcionaba, deja de hacerlo. Es posible que Atay y Serenei, después de 6 años juntos, se dieran cuenta de que sus caminos ya no iban en la misma dirección y que lo mejor para ambos era separarse. El amor, como cualquier sentimiento, puede desvanecerse con el tiempo, y lo que al principio parecía una conexión inquebrantable puede convertirse en una simple amistad o incluso en un recuerdo lejano. También se habló mucho de las diferencias de personalidad y de la presión mediática. Atay, conocido por ser más reservado y discreto, podría haber sentido agobio por la atención constante de los paparazzi y la prensa del corazón. Siempre ha sido una persona celosa de su intimidad, y la constante persecución de los medios podría haberle generado estrés y ansiedad. Serenei, por su parte, más extrovertida y sociable, quizás no entendía la necesidad de Atay de mantener su vida privada alejada del ojo público. Le gustaba compartir momentos de su vida con sus fans y no veía la necesidad de esconderse de los medios. Estas diferencias, sumadas a la presión constante de los medios, podrían haber generado tensiones y conflictos en la relación. Otra cuestión a tener en cuenta es el tema de los proyectos profesionales. Se rumoreó que Atay estaba celoso del éxito de Serenei en Fi, una serie web que la catapultó a la fama internacional y le valió el reconocimiento de la crítica. Su interpretación de Duru Durulay, una bailarina talentosa y apasionada, le permitió mostrar su versatilidad como actriz y consolidarse como una de las estrellas más importantes de Turquía. Algunos incluso llegaron a decir que él no apoyaba su carrera y que quería que ella se dedicara más a la familia. Estos rumores nunca fueron confirmados, pero sí es cierto que el éxito profesional de uno de los miembros de la pareja puede generar inseguridades y rivalidades, especialmente en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor tiempo. 6 años es mucho tiempo, especialmente cuando se es joven y se está viviendo una etapa de cambios y descubrimientos.
Es posible que tanto Atay como Serine sintieran la necesidad de explorar nuevas experiencias, de conocer a otras personas y de vivir la vida al máximo sin ataduras. La juventud es una etapa de experimentación y búsqueda, y es natural que las personas quieran explorar diferentes caminos y tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿qué dijeron ellos sobre la ruptura? Pues, como era de esperar, ambos fueron muy discretos y respetuosos al hablar del tema. En algunas entrevistas, Atay mencionó que la separación había sido amistosa y que seguían manteniendo una buena relación. Serine, por su parte, dijo que guardaba muy buenos recuerdos de su tiempo con Atay y que le deseaba lo mejor en el futuro. Ninguno de los dos dio detalles sobre los motivos de la ruptura, lo que alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Lo que sí es cierto es que a pesar de la tristeza que generó la ruptura entre sus fans, tanto Atay como Serine han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Atay ha protagonizado exitosas series como The Protector y Yesilkam, demostrando su talento y versatilidad como actor. Serine, por su parte, ha continuado brillando en la televisión y en el teatro, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de superar cualquier obstáculo y de seguir cosechando éxitos. Y aunque muchos de sus fans aún sueñan con una reconciliación, lo cierto es que parece poco probable que Atay y Serine vuelvan a estar juntos. El tiempo ha pasado, ambos han seguido caminos diferentes y han encontrado la felicidad en otros lugares. Lo importante es recordar los buenos momentos que compartieron y celebrar el talento y el éxito de ambos por separado. En resumen, la ruptura de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya sigue siendo un misterio para muchos de nosotros. No hay una única razón que explique por qué terminaron, sino una combinación de factores que contribuyeron al fin de su relación. La incompatibilidad de agendas, las diferencias de personalidad, la presión mediática, el desgaste natural del tiempo y la búsqueda de nuevas experiencias podrían ser algunas de las causas que llevaron a la separación de esta icónica pareja. Pero al final, lo importante es recordar que cada persona tiene derecho a ser feliz y a tomar las decisiones que considere mejores para su vida. Y ahora sí, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor y desamor de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Gracias por acompañarme hasta el final y por ser parte de esta comunidad de amantes del entretenimiento turco. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información que se ha hecho pública a lo largo de los años. La verdad completa, como dije al principio, solo la conocen ellos dos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre Atay y Serine? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos que también son fans de Atay y Serine, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima.